Ok. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Andrés Tupiñán Garcés. El día de hoy voy a hablarles sobre parte del puerperio patológico, posterior a que mi compañero exponga, y de hemorragia posparto y de la clave roja. La hemorragia posparto es la causa más importante de mortalidad materna en el mundo, y en el Ecuador viene siendo la segunda causa de muerte materna, según las escalas. La segunda causa más importante de mortalidad materna es la sepsis, que mismo se las voy a mencionar. La incidencia de la hemorragia posparto en los partos vaginales es del 4% y en los partos por cesárea es del 6%. Hay dos tipos de hemorragia posparto, la inmediata y la tardía. La inmediata siendo dentro de las primeras 24 horas, y el 70% de estos casos van a ser dados por una atonía uterina. Y cuando esta hemorragia es producida de las 24 horas a las 6 semanas posparto, es considerada tardía y es producida por lo general, ya voy a ahondar un poco más en las causas, pero por lo general es por retención de productos de la concepción, qué sé yo, como restos de placenta, coágulos, por infecciones o por mezcla de las dos cosas que les mencioné. En lo que corresponde a la etiología de la hemorragia posparto, se utiliza una mnemotecnia de las 4T, que son tono, trauma, tejido y trombina. Dentro de tono tenemos a la atonía uterina, como ya mencioné, siendo el 70% de los casos. Está en trauma la lesión cervical o vaginal o la ruptura uterina, con un 20%. En la de tejido, retención de placenta o coágulos, como ya mencioné, en un 10% de incidencia. En el caso de la trombina, tenemos a una coagulopatía preexistente o una adquirida con un menos del 1% de incidencia. En lo que corresponde a la atonía uterina, vamos a tener causas y factores de riesgo. Dentro de las causas, a la sobredistensión uterina, esto puede ser por partos múltiples. Bueno, la cuestión es que el tejido ha perdido su fuerza, su elasticidad. La coriomionitis, una infección de los elementos propios de la placenta, eh, o también por agotamiento muscular. Dentro de los factores de riesgo tenemos estación múltiple, como ya lo mencioné, polihidramnios, una ruptura prematura de membranas prolongada, es decir, más de 24 horas, fiebre de 39 hasta 40 grados o más, y un parto prolongado como factor de riesgo, y también una elevada multiparidad, o sea, que ya tengan varios nenes ya la madre, ¿no? Porque el tejido se fibrosa, el útero. Y eso dificulta la contracción posterior al parto, que básicamente es la que evita que haya esta hemorragia. Dentro del cuadro clínico vamos a encontrar un sangrado rojo rutilante con o sin coágulos por vía vaginal, una disminución de la consistencia del útero a la palpación, esto es muy importante. Vamos a encontrar anemia en los laboratorios, taquicardia, hipotensión, marea y pérdida de conocimiento, ¿no? O sea, signos y síntomas de shock. Dentro de los factores de riesgo tenemos el acretismo placentario, que es cuando la placenta se queda sujeta al útero y requiere ser retirada de forma manual, esto causando una hemorragia posparto severa o grave. Tenemos también como otros factores de riesgo a la cirugía previa y a la retención placentaria. Y en lo que corresponde a los coágulos, un legrado uterino lóbulo, placentario aberrante y una mala conducción del parto. En lo que corresponde a la retención de la placenta, es cuando no se ha separado la placenta después de transcurridos 15 minutos de la salida del feto, y el tratamiento, como ya lo mencioné, es el alumbramiento de forma manual. Y en lo que corresponde a la retención de restos placentarios, pues lo dice el nombre. Esto puede llegar a causar una infección, y esto puede ocurrir por lo general ya dentro de las primeras 48 horas posteriores al parto. Esta se va a evidenciar debido a que los loquios, o mejor dicho, el sangrado va a tener un olor fétido, y la madre va a presentar fiebre o signos y síntomas de infección. En lo que corresponde a las lesiones del canal de parto, tenemos también causas y factores de riesgo. Dentro de las causas, los desgarros dentro del canal del parto, tenemos a parto instrumental, eh, y fase exclusivo precipitada. En lo que corresponde a la rotura o deficiencia uterina, tenemos cirugía uterina previa, obviamente como factor de riesgo, parto instrumental también, una distocia,
una hiperdinamia y una versión cefálica externa. Y en lo que corresponde a la inversión uterina, tenemos el alumbramiento manual, acretismo placentario, como ya mencioné, y la maniobra de Crere, peligrosa. En lo que corresponde a la ruptura uterina, se define como la pérdida de la integridad de la pared del útero. Tenemos factores de riesgo como obviamente la cirugía uterina previa, el parto instrumental, la distosia, hiperdinamia y la versión cefálica. En lo que corresponde a la descisencia uterina, es decir, la ruptura de una previa sutura, se la define como la separación de la capa miometrial que se asienta sobre una cicatriz uterina previa. Raramente son responsables de hemorragias postpartos moderadas a graves. El diagnóstico va a estar dado debido a los signos y síntomas, ¿no? Podemos hacer una asociación entre los signos y los síntomas con la cantidad de sangre que el paciente ha perdido. Por ejemplo, un choque compensado de 500 a 1000 ml va a representar el 10 al 15% de la volemia, y se va a presentar con mareo, palpitaciones, debilidad, por lo que hay que estar muy pendientes de las madres con lo que corresponde a los signos vitales, al score mama. En lo que corresponde al choque leve, tenemos una pérdida de 1000 a 1500 ml. Esto representa del 16 al 25% de la volemia. Esta ya va a manifestar como agitación, frialdad y debilidad. En lo que corresponde al choque moderado, tenemos de 1500 a 2000 ml con 25 a 35% de la volemia, agitación, intranquilidad, oliguria, una tensión arterial que roza los 70 a 80 milímetros de mercurio, perdón. Y en el choque severo, que es decir, mayor a 2 litros, tenemos lo que representa a un 35% de la volemia o más del 35% de la volemia. La paciente va a estar inconsciente, o en el mejor de los casos va a presentar disnea, aunque una pérdida mayor de esta cantidad de sangre no es compatible con la vida. En lo que corresponde a la clave roja, que es una de las 3 claves obstétricas que se activa para el manejo el protocolo, ¿no?, de manejo de estas pacientes en estos 3 casos de una hipertensión, en el caso de que haya un shock hipovolémico por pérdidas sanguíneas o en el caso del shock séptico. En el caso de la clave roja viene a ser el tratamiento o el manejo de todo lo que les he venido hablando. Vamos a tener 4, por así decir, componentes, que son el coordinador, que va a ser el ginecólogo, el médico especialista, el asistente 1, que va a ser el anestesiólogo, el residente u obstetra, el asistente 2, que va a ser la enfermera, enfermero o interno, y el circulante, que va a ser el auxiliar de enfermería. Entonces, las funciones de cada uno de estos elementos a la hora de activar la clave roja en las unidades tipo C u hospitales de segundo o tercer nivel van a ser en del lado del médico o coordinador. Este se va a encontrar ubicado a la altura del útero. Él va a activar el código rojo y va a dar las directrices. Iniciará con aplicar el ABCD y las guías prácticas. Si es que se tiene que buscar la causa del choque hemorrágico, obviamente, para poder atender esta causa, tratarla. Dentro de la primera mitad del embarazo pensamos en un aborto, complicaciones ectópicas, mola. Dentro de la segunda mitad del embarazo pensamos en placenta previa, ruptura uterina, basa media. En los casos en el que sea una hemorragia postparto, como ya les mencioné, las 4T, tono, trauma, tejido y trombina. A partir de eso se toma una decisión temprana y se decide, qué sé yo, definir la referencia o comunicar o tratar, ¿no?, en el caso de que pueda ser tratado. Se evacúa la vejiga y se deja sonda Foley porque la presencia de una vejiga llena puede aumentar el riesgo de ruptura uterina, entre otras cosas. Se verifica continuamente que que los demás demás miembros del equipo cumplan sus funciones. Se ordena el manejo y la aplicación de los medicamentos necesarios, obviamente guiándose con las guías prácticas, y se habla con los familiares sobre la severidad del caso y la conducta a tomar. En lo que corresponde al asistente 1, es decir, el anestesiólogo o residente u obstetra, este va a estar ubicado en la cabecera del paciente, va a suministrar oxígeno, va a anotar los eventos, va a tomar los tiempos, va a tomar la presión arterial, o sea, el score mama lo va a realizar, va a verificar la temperatura, en el caso de que el paciente presente hipotermia, cubrirlo. En el caso del asistente 2, el enfermero o el interno, lo que en este caso nosotros vamos a hacer es ubicarnos a un lado del paciente, vamos a alcanzar, o sea,
todo esto que estoy mencionando tiene que ser realizado al mismo tiempo, ¿no? Por todos los miembros de todos los elementos que conforman la clave roja. Tenemos que pasar el kit de código rojo, los materiales que sean necesarios, canalizar a la paciente con 2 vías, número 14 y 16, tomar muestras sanguíneas en 3 tubos, colocar bolos de 500 cc de cristaloides calientes hasta alcanzar 2 litros en 1 hora, realizar las órdenes de laboratorio, hemoglobina, hematócrito, plaquetas, tiempos de protombina, fibrinógeno, pruebas cruzadas para la próxima colocación de la sangre, la tipificación sanguínea, realizar la prueba de coagulación junto a la cama, en caso de que sea un choque severo, colocar las unidades de sangre, según las indicaciones del médico especialista, y aplicar líquidos y medicamentos que nos ordene el médico. Y en lo que corresponde al circulante, este va a listar el kit, en el caso de que sea necesario transportarlo, qué sé yo, va a marcar los tubos de las muestras sanguíneas, garantizar que sean recogidas, que lleguen al laboratorio y se inicie el procesamiento, va a calentar los líquidos, va a llamar a más gente en el caso de que se necesite, va a asistir al coordinador de enfermería en el caso de que se necesite también, qué sé yo, para conectar al aspirador de secreciones, y va a establecer el contacto con la familia según lo defina el coordinador. En lo que corresponde al protocolo, esto es básicamente lo que les mencioné, pero de una manera más desglosada, yendo por niveles, ¿no? Dependiendo de en qué nivel de salud se encuentren, primero, segundo, tercero, pero es básicamente lo que les mencioné antes. ¿Qué acciones se realizan en el caso de que sea una hemorragia posparto? En el caso de que sea una atonía uterina, ¿no? Que es el 70% de los casos, se inicia con un masaje uterino o una compresión bimanual permanente, con guantes estériles. El puño de la mano se coloca en la vagina presionando la cara anterior del útero y con la otra mano se comprime a través del abdomen la cara posterior del útero para intentar así comprimir los vasos y generar una coagulación. Se administra uterotónicos, si el caso lo amerita, oxitocina, 10 unidades internacionales por mililitro intramuscular o 5 unidades internacionales intravenosas lentas, y 20 a 40 unidades internacionales en 1000 ml de solución cristaloide en infusión intravenosa a 250 ml por hora. Unos mencionan 4 gotas por minuto, otros mencionan 2 gotas por minuto. El uso de misoprostol sublingual o vía oral, u 800 microgramos por vía rectal. La ergonovina, en ausencia de preeclampsia, se utiliza en dosis de 0,2 miligramos intramuscular y se puede repetir cada 2 a 4 horas con un máximo de 5 dosis de 1 miligramo en un periodo de 24 horas. Si a pesar del masaje uterino y la administración de uterotónicos la hemorragia no cede, se deberá colocar un balón de compresión uterina. En la imagen podemos ver la maniobra que les mencioné en el punto 1, lo de con el puño presionar la vagina, a través de la vagina, y con la otra mano presionar la pared posterior o el fondo del útero. En el caso de la segunda T o trauma del tracto vaginal, se debe realizar una inspección visual de la cavidad para buscar obviamente dónde está el sitio de la lesión, se debe aplicar presión, se debe realizar un reparo de las lesiones. En caso de no obtener resultados con esto realizado, se debe transferir a la paciente. En el caso de una inversión uterina, no se deben utilizar uterotónicos para nada, no se debe intentar remover la placenta y se debe transferir para una resolución definitiva en un establecimiento de mayor complejidad. En el caso de la tercera T, que hay una retención placentaria, se debe transferir a la paciente para una resolución definitiva, y en el caso de una coagulopatía, lo mismo. Se debe administrar ácido tranexámico en dosis de 1 gramo intravenoso luego cada 6 horas. En caso de una hemorragia posparto secundaria en traumatismo del canal de parto, una sospecha de trastornos de coagulación por historia clínica o una hemorragia posparto que no sea el manejo inicial con uterotónicos. Recordar, importante, no aplicar uterotónicos en el caso de una inversión uterina.
Aquí tenemos una imagen donde nos muestran una representación gráfica de los tipos de pérdida sanguínea, para hacernos una idea, ¿no?, de lo que la paciente ha perdido en base a la toalla sanitaria o qué sé yo, una semiluna. 30 ml se ven como una toalla manchada, 100 ml como una toalla empapada, un apósito de 10 por 10 centímetros empapado va a tener unos 60 ml de sangre aproximadamente, un pañal de adulto empapado va a presentar aproximadamente 250 ml, un apósito de 45 por 45 centímetros empapado va a presentar 350 ml, una semiluna completamente llena 500 ml, una hemorragia posparto, o sea, como se ve aquí la cama cubierta de sangre, aproximadamente unos 1000 ml, una mancha de sangre en el piso de al menos unos 100 centímetros de diámetro, unos 1500 ml, y una hemorragia posparto que además de manchar la cama, llega al piso, unos 2000 ml. Esta imagen es importante porque nos ayudará a hacer una correlación entre la pérdida de sangre con lo que vemos, con la clínica y así poder tener un mejor manejo. Y por último tenemos a un flujograma que explica de manera resumida todo lo que ya les he explicado. Entonces eso por ahora. No sé si mi compañero ya pudo conectarse para que continúe con puerperio. Buenas tardes, noches, doctora. Ya estoy aquí, pero no sé cómo compartir. Aline, Sí, ya, tienes que compartir, ahí tienes una flechita ahí en el sistema y ahí compartes, nada más, no tengo que darte autorización ni nada. Ujú. es donde dice abrir bandeja de uso compartido. No. Claro, ahí vas a encontrar una flechita que está dirigida hacia arriba, ahí puedes ya compartir. Escritorio, ventana, espérenme. No sé si se logra ver, no se ve. No, no vemos. Si tienes problemas, le puedes dar a algún compañero pasarlo para que ellos te ayuden a pasar las diapositivas. Ahí, No. aló, Hola, ¿me escuchan? sí, sí te escuchamos. Ya, sí, se compartió. Aló. No, ¿Le puedo pasar? Chicos, ¿quién puede? Abre el PowerPoint ahí. Es que me dice que está compartiendo, incluso me sale supuestamente dejar de compartir. Ya, pero abre el PowerPoint. Es que no estás en PowerPoint. Ahí, Sí. ahí sí, exacto. allá. Ahí está. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar sobre puerperio, tanto patológico como fisiológico. ¿Ya? Ya. Primero fisiológico, el puerperio en sí es un periodo del que se extiende desde el nacimiento hasta la regresión total de las modificaciones incluidas en el embarazo y puede haber algunos incluso que hasta durar hasta 6 meses. 6 meses. 6 semanas, perdón. Perdón, ya, ahí sí. Ok. Ya. Tenemos que saber que la clasificación de este va a ser inmediato, clínico e incluso tardío. El inmediato son cambios que van a ocurrir durante las 24 horas primeras luego del posparto. El clínico incluso es 5 a 7 días y el tardío obviamente que sobrepase este tiempo, ya desde incluso 5 a 6 o hay ocasiones en 7 semanas. El promedio, como les dije hace un momento, va a ser de 6 semanas. ¿Qué vamos a observar en esto y qué tenemos que nosotros estar pendiente durante este tiempo del puerperio? Determinar el periodo que transcurre la puer para examinarlo, evaluar las modificaciones progresivas de esto,
el desarrollo de glándula mamaria, la normalidad puerperal, porque como les dije, hay uno fisiológico y uno patológico, y determinar las apariciones de complicaciones durante esta etapa. Van a haber modificaciones locales y generales. Las locales, bueno, podemos ver que el útero va a aumentar de tamaño en peso y altura y va a ir disminuyendo con el tiempo. Puede incluso aumentar hasta en peso, 1000 gramos, ir disminuyendo a 500 y hasta el término de progresivamente terminar en 100 gramos. La altura también va a ir desde 36 centímetros hasta el descenso pélvico y con un promedio de 12. El tamaño normal del útero va a ser de 4 a 6 semanas, como les dije hace un momento, ya llega al tamaño normal. Pero incluso lo que leí también es que no es que regresa totalmente hasta a como el útero era antes de, porque puede quedar con cierto ligero aumento de tamaño. Ya. El útero también va a sufrir aumento de tejido conjuntivo, elastina y los vasos sanguíneos, que son permanentes incluso hasta cierto grado. Va a estar ligeramente más grande, como les dije hace un momento, ligeramente más grande después del embarazo. O sea, no es que va quizás a regresar totalmente a como era antes del embarazo, ¿no? Después de la expulsión placentaria, la actividad uterina va a ser intensa y esto va a favorecer la hemostasia del mismo y va a incluso tener contracciones dolorosas e irregulares. Cuando la zona en sí no sufre cambios involutivos, puede incluso haber hemorragias tardías. Avanzó. ¿Sí avanza? ¿Sí se ve? Sí. Ya, la formación de loquios. Los loquios van a tener 3 etapas. Va a ser la loquia rubra, la serosa y la alba. ¿Qué va a ser la loquia rubra? Es la primera etapa de la loquia, es cuando la sangre está un poco más roja y rutilante, que es como la vemos aquí, y se va a ir aclarando con el tiempo. Perdón, la loquia cerosa, perdón, es un poco más rosácea y llegando hasta la loquia alba, que es como de un color blanco amarillento. La duración de promedio tanto de la expulsión de estos loquios y del cambio de su coloración va a ser un aproximado de 4 semanas. Y pues, ¿cómo es? El peso total de loquios puede ser expulsados durante el puerperio, puede ser unos 500 gramos. Los entuertos, la producción de estos, que son dolores, se van a presentar con mayor intensidad cuando el lactante succiona el pecho materno de la madre y por la liberación en sí de oxitocina. La intensidad de estos dolores va a ir disminuyendo a partir del tercer día posparto. Los cambios en el cuello uterino va a empezar dilatado, flácido y congestivo. Se va a notar edematizado y va a estar permeable hasta para 2 dedos. Luego de esto va a ir gradualmente se va a ir cerrando el orificio interno, estrechamiento luego del orificio externo y restauración de las laceraciones cervicales. Durante este tiempo va a aparecer en unos 2-8 días. Luego del parto se puede ir el estrechamiento e incluso llegando hasta de 17 hasta 3 meses incluso posparto para la restauración de las laceraciones cervicales de estos. Cambios en la vagina, vulva y periné. La vagina luego posparto va a estar obviamente edematosa, como muy vascularizada y lisa. El tono muscular debido al ensanchamiento va a estar un poco disminuido. El epitelio vaginal va a perder la mitad de sus capas celulares y va a estar un poco insensible a la acción de los estrógenos. Las células van a tener cambios celulares, anoviculares y la lactancia del frotis vaginal va a tener un aspecto atrófico. En cuanto a la vulva, vas a encontrarse dilatada, edematosa y congestiva. Puedes presentar heridas y soluciones de continuidad frecuentes. Y el periné también vas a encontrar edematoso y con cierto amorotamiento, va a estar edematizado. La musculatura del suelo pélvico regresa a su tono normal, como les dije, en el tiempo de hasta 6 semanas. Las trompas uterinas y ovarios, en cuanto a las trompas, se van a encontrar hiperémicas y edematosas, muy vascularizadas.
A partir de la sexta semana van a recuperar los cilios. La función de los ovarios va a estar deprimida por disminución obviamente, de hormonas hipofisiales para evitar un embarazo seguido. Como les dije, van a hacer modificaciones locales y generales. Las modificaciones generales, va a haber modificaciones, obviamente, del sistema tegumentario, un exceso de pigmentación en algunas zonas del cuerpo que van a ir recobrando con su color previo, pero igual van a tener ciertas marcas. También las estrías que de color van a empezar con un color rojo y van a adquirir un aspecto nacarado durante el puerperio, que ya con las estrías la paciente queda con ciertas marcas, ¿no? También la paciente va a presentar diaforesis posparto, que va a ser la eliminación del exceso de líquidos y productos de desecho por la piel y una sudoración profusa, pero esta va a ser más acentuada durante la noche. En cuanto al tracto urinario, va a haber un edema de la vejiga, aumento en su capacidad de almacenamiento y capacidad vesical, disminución de la sensibilidad, puede haber proteinuria, incluso presentada hasta 2 días después del posparto, y el aumento de restablecimiento del... ¿Cómo se llama esto? Filtración glomerular. La filtración glomerular, eso. Y la depuración de creatinina hasta 8 semanas después. En cuanto a los cambios a la glándula mamaria, un descenso brusco de los esteroides y patógenos placentarios, se va a eliminar la inhibición de la acción de la prolactina para producir más. Las mamas se van a observar un aumento de volumen considerable. Se va a encontrar tensas e inergitadas, por eso es que es necesario que va a estimular también la succión del bebé. El flujo sanguíneo de la mama, que corresponde a 500 y 700 mililitros por minuto, y va a haber una hiperplasia de los lóbulos y lobulillos, probablemente para el almacenamiento de leche. El sistema cardiovascular también va a presentar cambios. La mayoría de estos cambios se van a desaparecer durante la segunda semana del puerperio, que van a ser aumento en la presión arterial, su frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno y de líquidos totales en cuanto al organismo. El volumen sanguíneo también obviamente va a aumentar, un aumento de 12 a 48 horas durante el posparto. Se va a normalizar este aumento a la tercera semana y va a tener un descenso del 15%, como les dije, bueno, para las 48, pero va a tener un descenso del 15% al tercer día. O sea, desde el tercer día empieza ya a tratar de regularizarse poco a poco y lenta. El gasto cardíaco va a aumentar en el puerperio inmediato y se normaliza en la tercera semana. Cambios en cuanto a la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Los primeros días del puerperio va a haber un aumento. Y en cuanto a la frecuencia cardíaca, la paciente puede presentar bradicardia fisiológica, que suele ser de 40 hasta 60 latidos por minuto. Ya sabemos que lo normal es de 60 siempre, ¿no? En cuanto al sistema hemato, aumento el hematócrito, perdón, va a haber un aumento entre los 3 y 4 días y a la cuarta, quinta semana va a regresar a su normalidad. Los leucocitos pueden ir hasta 30.000 milímetros cúbicos entre los 10 y 12 días, pero va a tener un aumento de neutrófilos. Las plaquetas van a tener un aumento también en su agregación y velocidad de sedimentación. Y en cuanto a coagulación, va a haber aumento de la cascada de fibrinógeno y tromboplastina hasta la tercera semana. En cuanto al sistema respiratorio, va a haber un aumento de volumen residual, volumen en reposo y el consumo de oxígeno, como les dije hace un momento, va a disminuir su capacidad de inspiración, obviamente por la compresión también, y capacidad respiratoria máxima. Va a desaparecer la esclerosis respiratoria y un aumento de 5 a 10 milímetros de la PCO2. En cuanto al peso y la temperatura de la paciente, va a tener una disminución de 5 a 6 kilogramos luego del parto, de 2 kilogramos durante el puerperio temprano y de 1.5 por semana en las semanas subsiguientes hasta que complete las 6 o 7 semanas. La temperatura, eso sí, hay que tener regular, que no sobrepase los 38 grados centígrados, a pesar de que suele la paciente sufrir un escalofrío fisiológico, que es la diaforesis, que les dije hace un momento, pero hay que estarla controlando para que no aumente a sus 38. Va a tener una aguja febril hasta las 24 horas después del posparto. Me imagino que se han dado cuenta que cuando hemos estado todos en la rotación, las pacientes están que tiemblan. Va a haber un aumento de leche hasta el tercer día y evaluar la normalidad puerperal de la paciente y constipación propia del parto.
En cuanto al sistema digestivo, su función gastrointestinal se va a normalizar, si no mal recuerdo, creo que era a las 24 o 48 horas. Evacuación de la vesícula biliar y duodeno se va a facilitar. Los órganos del tracto gastrointestinal van a descender y ocupar su lugar habitual. El tono y utilidad va a regularse totalmente a lo largo de 2 semanas. La función hepática se va a recuperar en la semana hasta 23 y la constipación y disminución del peristaltismo va a ir disminuyendo. En cuanto al sistema endocrino, bueno, ya sabemos que la amenorrea que va a presentar la variable no va a ser para la misma en todas, es súper variable, no todas van a tener lo mismo, pero suele ser en mujeres no lactantes entre 6 a 8 semanas y en mujeres que sí están dando de lactar de 12 hasta 36 semanas. Obviamente por la secreción de, creo que era oxi, de estimulación del bebé, mientras más la madre esté lactando, más tiempo de duración va a tener la amenorrea de la mujer. El cortisol se va a normalizar cuando haya finalizado el puerperio, que es de 6 a 7 semanas, y los niveles de insulina se normalizan durante el mismo. Y ahora vamos a entrar a puerperio patológico. Todos estos eran fisiológicos. Ya, la definición va a ser que son complicaciones durante el periodo puerperal relacionadas principalmente con una hemorragia o infecciones. Que sepsis creo que ya lo dio mi compañero. Ya, las hemorragias afectan a un 14 millones de casos de hemorragias asociadas al embarazo y al menos 128.000 de estas mujeres mueren durante las primeras 4 horas de posparto, debiéndose a complicaciones durante el alumbramiento. El sangrado posparto suele ser cuando por lo general exceden los 500 ml o un disenso significativo de hematócrito o que implique la necesidad de transfusión sanguínea. Por eso es que cuando estamos en prequirúrgico o en preparto, lo que más piden y están pendientes los doctores es que nosotros estemos pendientes de los laboratorios tanto de hematócrito, plaquetas y esto, ¿no? Cualquier pérdida hemática posparto que cause compromiso hemodinámico se considera como una hemorragia y grave es el sangrado vaginal que excede los 1000 ml. Pero ya desde los 500 igual hay que estar pendientes. La clasificación de va a ser en precoz y tardía. El precoz va a ser que ocurra durante las primeras 24 horas luego del parto y tardía después de las 24 horas tras del parto o incluso hasta las 6 semanas que termine el periodo puerperal. ¿Qué pueden hacer factores de riesgo para que esta paciente pueda sufrir la hemorragia? Bueno, puede ser edad avanzada, gran multipariedad, obesidad materna, macrosomía fetal, embarazo múltiple, trabajo de parto prolongado, atonía uterina, intervalo intergenésico corto, legrados uterinos previos, primipariedad y anemia materna. Y el trabajo de parto prolongado. Otras causas, cuando tenemos la atonía uterina, es la causa más frecuente, que incluso causa el 80% de estas hemorragias, y sus factores de riesgo pueden ser sobredistensión uterina, agotamiento muscular del útero, gran multipariedad y coriamnionitis. Para nosotros poder disminuir un poco estos sangrados, podemos utilizar las técnicas de compresión uterina vía manual, que vemos como se ingresa por la vagina, comprimir el útero con el puño y por lo menos encima del abdomen también hacer doble compresión manual. O también el taponamiento uterino, que es con una sola mano y presionar. Otras causas tenemos la retención placentaria, en la cual utilizamos la técnica manual de extracción de la placenta, que es ingresar directamente con la mano y sacar los restos de placenta. Y esta puede ser porque ya tenemos retención total o parcial de la placenta, ¿no? Pues total de que no salió nunca y parcial que quedaron restos de la misma dentro del útero. Tenemos el acretismo placentario. Aumenta en el riesgo a medida que lo hace el número de cicatrices uterinas. Pueden ser focales o incluso totales cicatrices y va a suceder cuando la placenta pueden ser en cualquier presentación de la placenta, tanto acreta como increta o precreta. En esta se puede realizar una extracción manual por medio de inyección y colútero o incluso puede llegar a realizarse la histerectomía total debido a estas complicaciones. Tenemos también otra complicación que es la inversión uterina, en la cual también es total o parcial, y para solucionar esto realizamos la maniobra de Johnson, la cual consiste
en tomar el fondo uterino con la palma de la mano, desplazarlo a través del cuello, ejerciendo una presión hacia el ombligo y realizar, para que la tiratez, perdón, de estos ligamentos uterinos corrijan la inversión. Si es que esto no se resuelve, se puede llegar a realizar también la histerectomía del útero. De la inversión uterina tenemos grados que pueden ser grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En el grado 1 el fondo se extiende hasta el cuello uterino. En el grado 2, como bueno, esta es la imagen aquí. En el grado 2 tenemos protusión del fondo por debajo del anillo cervical, pero este no va a alcanzar en sí el orificio vaginal. En el grado 3 tenemos completa extensión del fondo hasta el orificio vaginal. Y en el grado 4 ya es un total prolapso, ¿no? Como por eso les dije, era de total o parcial. Y la vagina va a estar totalmente invertida y con el útero debajo del orificio vaginal, como vemos en la imagen de aquí. Las causas para esto, bueno, pues tenemos episiotomías o desgarros cervicales, perineales, vaginales o anales o vulvares, roturas uterinas o incluso alteraciones de coagulación. Para el diagnóstico debemos cuantificar la pérdida de sangre en la hemorragia, la pérdida hemática. Como les dije, ya es más riesgoso cuando pasa a los 1000 ml y valorar el estado hemodinámico de la paciente. ¿Cómo lo vamos a valorar? Bueno, con la tensión arterial, estando atentos al rellenado capilar, la diuresis de la paciente, si hay cambios en la frecuencia cardíaca de la misma y el nivel conciencia de ella, porque obviamente todos estos van a estar alterados en cuanto si es que ya hay demasiada pérdida sanguínea. Ya, vamos a hablar de los otros factores que son la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la diuresis, el relleno capilar, como les dije, y el nivel de la conciencia. Si es que la puede ir de la paciente compensada hasta un shock severo. Si la paciente está compensada, pues es una pérdida normal fisiológica de hasta de 500 a 1000 ml. En cuanto a la tensión arterial, normal va a estar hasta 100. En un shock leve va un aumento de pérdida de 1000 hasta 1500 ml. Igual la tensión arterial va a estar un poco normal, quizás un poco aumentada de 100 por minuto, perdón, de 100 latidos. El shock moderado va a ser de 1500 hasta 2000 ml. En esta la tensión va a bajar y va a estar a menos de 100. Y en un shock severo es una pérdida de 2000 hasta 3000 ml y la tensión va a estar súper baja o incluso inapreciable y van a ser menos de 80. La frecuencia cardíaca en el compensado va a estar menor a 100 por minuto, de 100 a 120 en shock leve y mayor a 100 en shock moderado y en shock severo mayor a 140. La diuresis de ml por hora va a estar de 30 o más en una paciente compensada, de 20 a 30 en shock leve, de 5 a 15 en moderado y menos de 0,5 ml por hora en un shock severo. El rellenado capilar va a estar normal en compensado, en shock leve retrasado mayor a 2 segundos. Lo mismo en el moderado e incluso detectable en un shock severo. Y el nivel de conciencia de la paciente en un compensado obviamente va a estar ansiosa, en un shock leve intranquila, en moderado va a estar confusa y la paciente en shock severo se puede presentar estuporosa. El tratamiento, obviamente, de recuperar la hemodinamia de la paciente. ¿Cómo vamos a realizar esto? Puede ser mediante una instalación de una fluidoterapia agresiva a razón de 3x1, STAT, o una transfusión también en cuanto se ha perdido de 1 a 2 litros de sangre. Monitorear estrechamente, constantemente los signos vitales de la paciente, incluso cada 30 minutos. Y obtener muestras de sangre también. Administrar oxígeno a razón de 6 a 8 litros por minuto. La sonda vesical para obviamente monitorear la diuresis de la paciente, reevaluar la respuesta de la infusión de líquidos durante cada 30 minutos y luego de la estabilización hemodinámica de esta se debe buscar identificar la causa de por qué fue la hemorragia de esta, ¿no? Primero obviamente tenemos que parar ese sangrado. Y ya, doctor, esa era mi parte. Ya. Nada más van a continuar con otra cosa, ¿no? Sí, yo tengo que continuar con la parte de sepsis y mastitis. Ya, perfecto. Déjame ver. Creo que tengo que dejar de compartir. Ya se dejó de compartir. ¿Se pueden ver mis diapositivas? Sí. Sí. Vale.
Vale. Continuando con la... ¿Sí se me escucha? Sí, sí, está escuchando. Ya, listo. Continuando con los componentes del puerperio patológico, tenemos a la sepsis. Esta es una infección del tracto genital que ocurre en un periodo entre la ruptura de membranas o nacimiento y posparto 42 días. Esta se va a acompañar de dolor pélvico, flujo vaginal anormal. Este flujo va a ser fétido, va a haber un retardo de la involución uterina y, importante, va a haber fiebre de 39 a 40 grados centígrados. Esta, como ya lo mencioné antes, en hemorragia posparto va a ser la segunda causa directa de mortalidad materna y la responsable de la mayoría de las muertes en el puerperio tardío. Las principales causas o agentes etiológicos de la sepsis, como complicaciones o sea, como elementos del puerperio patológico, van a ser la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, el Staphylococcus spiralis y el Proteus mirabilis, por mencionar algunos. Dentro de las formas clínicas tenemos a las causadas por heridas en la pared, como por ejemplo por una descisencia, las causadas a partir de una episiorrafia, ya se hace parcial cuando esta afecta al tejido celular subcutáneo de la piel, o total cuando afecta al tejido celular subcutáneo de la piel y el músculo. Y la histerorrafia, es decir, puede ser causada por una infección a nivel de la cicatriz en el útero, la sutura en el útero. Puede ser una endometritis, una endomiometritis, una panmetritis, por mencionar algunas, ¿no? Obviamente todos los tejidos relacionados al útero y anexos. En lo que corresponde a los laboratorios, vamos a encontrar en esta paciente una leucocitosis de predominio polimorfo nuclear, es decir, con predominio de neutrófilos, un aumento en la sedimentación eritrocitaria y una hiperbilirrubinemia con una bilirrubina total mayor a 4 miligramos por decilitro. En lo que corresponde a la mastitis, esta es una infección de la mama, como lo dice el nombre, que puede ser infecciosa, es una inflamación de la mama que puede ser infecciosa o no. Esta se asocia generalmente a la lactancia materna, usualmente corresponde a una sola mama, una de las dos, eh, aunque también puede ocurrir en las dos. El principal agente etiológico son los que se encuentran en la piel, el Staphylococcus aureus y el epidermidis. Y estas tienen una incidencia del 0,5 al 1% en parturientas. En la mayoría de estas ocurre cuando son primíparas y solo el 10% de estos casos evoluciona a un absceso. Dentro de las causas, la más común es la éstasis de la leche, está la ingurgitación mamaria, una frecuencia de toma inadecuada, mal agarre del pecho, frenillo corto en el caso del nene, una mastitis previa o grietas en el pezón. Dentro de la clínica vamos a tener dos fases, la fase inflamatoria y la fase de abscedación. Dentro de la fase inflamatoria vamos a encontrar dolor, eritema, tumor, pero no delimitado, calor, fiebre de 39 a 40, compromiso del estado general y adenopatías axilares dolorosas a la palpación. Esta va a ser de comienzo rápido. En el que corresponde a la fase 2, va a aumentar el dolor, el rubor se va a extender por toda la mama, va a estar eritematosa la mama completamente. El tumor ya va a ser delimitado, se va a palpar duro, bordes imprecisos, doloroso y va a tener godet positivo, va a estar edematizado. Y puede llegar a absceso en el caso de que evolucione, se deje evolucionar la enfermedad. En el caso del diagnóstico se realiza con la clínica y también con exámenes de laboratorio, como ya lo mencioné, una neutrofilia. Una leucocitosis, ¿verdad? Con predominio neutrofílico, en el caso de las infecciones. La confirmación se hace a través del cultivo de la leche o de la saliva del neonato, pero en caso de que sea severa la mastitis. El tratamiento va a ser farmacológico y no farmacológico. Dentro del no farmacológico tenemos al buen agarre del pecho, una frecuencia y una duración adecuada, una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses idealmente, evitar cualquier circunstancia que interfiera con la lactancia, como los biberones, dar otro tipo de alimentos al nene, retirar el pecho antes de que esté vacío o perder tomas. Si es necesario, se debe extraer la leche manualmente, y se debe también procurar que haya un amamantamiento frecuente. Dentro del tratamiento antibiótico o farmacológico tenemos a diferentes antibióticos como la eritromicina, la dicloxacilina, la amoxicilina y la cefalexina. Todas en un esquema de 5 a 7 días en las dosis que tengo ahorita en pantalla. Y eso es todo. Eso era lo único que me faltaba dar
de las complicaciones, digo, del prepucio patológico. De ahí ya ¿Ya seguía está con todo? hemorragia. Sí. Bueno. Por favor, me envían las diapositivas al correo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con la clase porque sí hay que ahondar en algunos puntos, ¿ya? Empecemos con puerperio. Un puerperio. ¿Sí logran ver las diapositivas? Chicos, Sí. Sí, doctora. ya. En puerperio normal y patológico vamos a ver algunas situaciones que se pueden presentar, ¿no? En este periodo importante del trabajo de parto, ¿no? La definición ya la dijeron, periodo de tiempo que sigue el momento del parto durante el cual los cambios fisiológicos del embarazo, el trabajo de parto, acuérdense que en las clases primeras vimos los cambios que tenía la embarazada durante su periodo de gestación, ¿no es verdad? Y durante el trabajo de parto. Todo esto se va a resolver y la mujer va a retornar al estado pregravídico y en la glándula mamaria se van a producir una serie de cambios fisiológicos que van a permitir la lactancia. Usualmente este periodo de tiempo es de 6 semanas, ¿no? Puede ser inmediato dentro de las 24 horas, mediato hasta el 7º día y tardío de 8 a 42 días, ¿no? Hay cambios locales, cambios generales a nivel de útero, vagina, cervix, como ya lo dijeron. Y esta involución uterina es muy importante. En el alumbramiento es 2 centímetros por encima del ombligo, en 24 horas 2 centímetros por debajo del ombligo y va a ir disminuyendo 1 centímetro por día. El 6º día ya está a la mitad entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Y al 10º día por detrás de la sínfisis del pubis. Es decir, que ya el útero se está haciendo intrapélvico. El peso uterino, como ya dijo, también en el alumbramiento 1000, en la segunda semana 500, en la cuarta semana 100 gramos, ¿no? En la cavidad uterina también hay cambios, en el alumbramiento está recubierto por la decidua, en el 10º día ya inicia la proliferación del endometrio. En el día 25, el endometrio ya está recubriendo toda la cavidad uterina. Y hay la formación de la barrera leucocitaria y reparación al 25º día del lecho placentario. El cuello uterino, como ya lo dijeron, también tiene cambios en el alumbramiento, está descendido, está hematoso, ustedes lo van a ver permeable en 2 o 3 dedos, ustedes visualizan ese cuello uterino. Pero a las 72 horas ya se encuentra reconstruido. Los entuertos también suceden en esta parte, los 2 o 3 primeros días de involución del tamaño uterino se acompaña de esas contracciones dolorosas denominadas entuertos. Más frecuentes en multíparas y durante la lactancia materna por el estímulo, obviamente, de la oxitocina que provoca esa succión del recién nacido, ¿no? Y también en pocos casos puede ser muy fuerte que amerite analgésico. Los loquios, como ya dijo allí, ¿no? Son las secreciones procedentes de la cavidad uterina que se dividen, ya lo describió muy bien, loquia rubra, 2 a 3 primeros días, la loquia fucsa, de 4 o 5 días, cuando hay hematíes, leucocitos, células residuales, exudado rico en proteínas, mientras que en el rojo hay hematíes, vervis, lanugo y restos de membrana. El loquio es amarillo, que es la flava, que ya contiene piocitos, y el blanco o loquia alba hasta el día 20, que ya es blanquecino. Aquí están los diferentes loquios, como ya lo describió también allí. Y tenemos también lo que pasa en el ovario, ¿no? En el ovario también hay la reaparición de la ovulación y posteriormente de la menstruación. Es muy variable y depende en gran medida de la lactancia. Las madres que no lactan van a experimentar la ovulación en un promedio de 45 días y la menstruación de 7 a 9 semanas después del parto. Durante los primeros 6 meses después del parto, las mujeres, en cambio, que dan lactancia exclusiva, permanecen en amenorrea y tienen un riesgo de embarazo menor al 2%. Pero existe el riesgo de embarazo igual, es bajo, pero existe. Hay cambios generales, cardiovascular, ya lo dijo Aline, bradicardia,
temperatura 1 o 4 días se puede elevar 1 grado, hay leucocitosis, anemia fisiológica, hay pérdida de peso de 8 kilos en 6 semanas y el metabolismo empieza a aumentar. Elementos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? El estado clínico de la paciente, la piel, las mucosas, pulso, tensión, temperaturas, mama, abdomen, herida quirúrgica y miembros inferiores. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Hemorragia postparto, dolor, retención urinaria, fiebre, tromboflebitis o mastitis. Esto es lo que podría presentarse. La infección puerperal dentro del puerperio patológico es muy importante porque es un proceso séptico localizado en el aparato genital femenino que puede generalizarse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo definimos? Como una temperatura de 38 grados o más, al menos durante 2 días y desde 24 horas después del parto hasta 10 días. Que predispone una ruptura prematura de membranas, partos prolongados, mucho tacto, laceraciones a nivel de los tejidos, exudación de la herida placentaria, traumatismo en el canal del parto y también factores que pueden coexistir como obesidad, diabetes. Puede ser también exógeno por aplicar material instrumental o endógeno por gérmenes del cuello y del tracto inferior. Infección de perineo, vulva, vagina, endometritis, anexitis, peritonitis, celulitis. La clínica, pues la fiebre, verificar los loquios, fétidos, olor desagradable, signo importante de infección uterina causado por la invasión de bacterias. Dolor abdominal, en el hipogastrio, en las fosas ilíacas, aparece peritonitis, leucocitosis, ¿no? Y el tratamiento es neutralizar los factores de riesgo para la infección. Hay que dar el tratamiento antibiótico. Mencionaron un esquema, pero el uso de la penicilina cristalina en caso de ruptura prematura de membrana es importante. La cefazolina y triada en caso de fiebre intraparto o en riesgo de sepsis tenemos a la triada penicilina, más gentamicina, más metronidazol. Esta es la triada en caso de riesgo de sepsis. Y tenemos también la patologías hemorrágicas que ya nosotros también vamos ya a hablarlo en las hemorragias postparto, ¿no? Y ya vamos a verlo ya mismo. Entonces, vamos ahora a la patología vascular, que es la principal causa de muerte materna postparto. Importante la patología vascular, la incidencia es de 0.1%, se puede presentar la triada de Virchow, hipercoagulabilidad, lesión en las paredes venosas y éctasis. Esto es una clasificación de las trombosis venosa profunda y superficial. Y aquí tenemos también que verificar en el examen general clínico de la paciente, pues, esta formación de varices. Importante evaluar en el puerperio, ¿no? Y el signo de Hoffmann, hacer lo que es un dolor en la pantorrilla al hacer la dorsoflexión. Importante porque es una complicación bastante seria. Tratamiento, pues, se hacen con antiagregantes plaquetarios, heparina, es la medicación de elección, ¿no? Y el papel de obstetra, pues, es identificar estos factores de riesgo, varices, obesidad, hipercoagulabilidad, hacer que la paciente mueva las piernas, ejercicio moderado, evitar hipotensión, traumatismo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer movilización de los miembros inferiores, ¿no? Y tenemos la otra patología que se puede presentar, que es a nivel de la mama, donde puede haber una mastitis o una formación de abscesos, ¿no? Entonces el origen puede ser infeccioso, por flora de estafilococos y estreptococos del RN, fisura del pezón, dolor progresivo, tumefacción, indurección de la mama y fiebre, ¿no? Tratamiento, adecuada limpieza, tratar la grieta en caso de que haya, antibiótico terapia, puede ser fluoxacilina, ácido clavulánico más amoxicilina, y se continúa con lactancia, al menos de que haya un acceso, obviamente, y tenemos que hacer un drenaje. Aquí tenemos la imagen de un acceso, que es la colección de pus localizada en la mama. La paciente tiene dolor, fiebre, hay afectación general de la puerta. Ya lo dijimos, quirúrgico, apertura y desbridamiento quirúrgico, se lava con suero y se hace los lavados con agua oxigenada, ¿no? El paciente tiene que estar sedado porque es muy doloroso la debridación, el drenaje
de estos accesos, pero el mejor tratamiento es la profilaxis. Higiene integral de la mamá, trato cuidadoso de la mama y el pezón, y basta con la ducha corporal diaria para esa mamita. También tenemos que ver patologías psiquiátricas, ansiedad, estrés, depresión postparto, psicosis puerperal. Y también es importante cuando esa mamá ha pasado por una causa de una enfermedad crónica, que no puede dar de lactar, drogadicción, ¿no? O fetal, que tuvo un óbito, o un niño muy prematuro que no le puede dar de lactar, tenemos que inhibir la lactancia. A ver, Aline o Hanner, ¿con qué ustedes le dirían a la mamá o qué le darían para inhibir la lactancia? Esa mamá está preocupada, ha perdido su bebé, tuvo un óbito y esa mamita tiene leche en las mamas y quiere saber cómo inhibe la lactancia. ¿Con qué lo podrían inhibir? A ver, chicos. Con carbegolina. ¿Ya qué dosis? 0,5 miligramos. Vía oral. Así es. Podemos dar la cabergolina hasta 1 miligramo, dosis de 0,5 miligramos, dosis única el primer día posparto, porque también hay otra opción que es la bromocriptina. Lo que pasa es que la bromocriptina da muchos problemas, náuseas, mareo, problemas gastrointestinales, entonces no es tan tolerable como la cabergolina, ¿no? Y si la mamá le dice, doctor, no me sale mucha leche, ¿qué me puedo tomar? ¿Qué le podrías recomendar? A ver, Aline o Hanner. Prolactina. ¿Cuál? Prolactina. Porque la mamá le van a decir cuando vayan a doctor, no me sale mucha leche. ¿Qué puedo tomarme o qué puedo hacer? Obviamente que medidas generales, señora, ponga más tiempo al niño en el pezón, que le succione, que eso estimula. Pero también pueden utilizar la metoclopramida, tabletas de 10 miligramos cada 8 horas, porque esto aumenta la lactancia, porque funciona como un antagonista a la dopamina en el sistema nervioso central, lo que va a hacer que aumente los niveles de prolactina. Y lo pueden dar hasta 15 días, 3 semanas. No hay ningún problema. Eso sí va a aumentar, va a favorecer la lactancia. Bueno, chicos, hasta ahí con lo que es lactancia. Vamos ahora sí a lo que es hemorragia postparto, porque estamos un poco atrasados. Ok. Sí se ven las diapositivas, ¿no? Chicos. Sí, doctora, sí se ven las diapositivas. Ya, perfecto. Yo quiero que pongan mucha atención porque esto es muy importante. Como ya dijo Hanner, es la segunda causa de muerte materna, lamentablemente, ¿no? Bueno, entonces aquí ya denominamos que es la pérdida de sangre vaginal mayor a 500 en un parto vaginal o mayor a 1000 en una cesárea. Se divide en posparto precoz, en tardía. Tenemos la precoz que se presenta dentro de las 24 horas, siendo la más grave, ¿no? Y la posparto que se presenta después de las 24 hasta 6 semanas posparto. También podemos ver que cuando hay una hemorragia tan profusa, ¿no? Podemos tener un síndrome que se puede presentar, que es el síndrome de Sheehan, que es una causa aislada, importante para mortalidad materna, porque causa una nefrosis hipoficiaria, posparto, que va a ocasionar amenorrea secundaria, pérdida del vello púbico, hipotiroidismo. Y esto también, este síndrome también lo vamos a ver cuando tratemos lo que es amenorrea. Y como ya dijo Hanner, las 4T es importante que no se les vaya a olvidar. Tono, trauma, tejido y trombina. ¿Ya? Eso ustedes no se pueden olvidar. El tono, la principal causa es la atonía uterina en un 70% de los casos. El trauma es provocado por lesiones cervicales, vaginales, representa el 20%.
El tejido es la retención de placenta o coágulos en un 10% y la trombina, la coagulopatía preexistente o adquirida, que es menos del 1%. Entonces aquí tenemos que la causa más frecuente de atonía es, se presenta en un 70% de los casos y hay factores que predisponen, como los embarazos múltiples, el polidranio, macrosomía fetal, ¿no? O también cuando hay un uso prolongado de oxitocina o partos prolongados, manipulación uterina, ¿no? Entonces tenemos que en las lesiones del canal constituye la segunda causa más frecuente y se debe o está relacionada más bien a lesiones a nivel del canal blando, los partos, ¿no? Y que puede ser por partos instrumentales, ¿no? También podemos ver la licencia de sutura, laceraciones del cervix, lesiones de vagina o de vulva. El 10% que es por retención de la placenta aparece más en las placentas acretas apoyadas sobre el endometrio o subcenturiadas. Estas placentas también hay que tenerle ojo cuando en la ecografía nos reportan este tipo de placenta. Hay que tener mucho en consideración este tipo de placenta. Cuando ya veamos patología de los anexos, pues vamos a tocar este tema, ¿no? Y si se ve tejido intrauterino en la ecografía, debe realizarse el grado puerperal. Y el que es de menos de 1% es la trombina, que puede aparecer por un abrupto placental, un embolio líquido amniótico, preeclampsia, ¿no? O ciertas enfermedades como trombocitopenias, ¿no? Y los factores de riesgo, pues antes del parto, tenemos que hay un incremento alto de hemorragia posparto, sospecha, confirmación de desprendimiento, placenta previa, embarazo múltiple. Antes del parto hay un incremento bajo, como la hemorragia posparto previa, obesidad, anemia, y durante el trabajo de parto, cesárea de emergencia, electiva. Hola. Hola, chicos. Sí, doctora. Sí se le escucha, doctora. Ah, ya, perfecto. Es que es como que perdón, se me fue el internet un ratito. Ya, entonces, bueno, entonces es importante que ustedes tengan bien claro, ¿no? La identificación y tratamiento de la causa, ¿no? De estos problemas que se pueden dar, ya, como venía diciendo, y todos los inconvenientes que ustedes tienen que detectar, ¿no? Y el diagnóstico diferencial. Este de aquí es un cuadro donde ustedes lo encuentran en las guías, está muy bien ilustrado sobre las manifestaciones y otros signos típicos, ¿no? Que pueden presentarse, los que a veces se presentan, el diagnóstico probable y la frecuencia y etiología. Miren como la hemorragia posparto inmediata, qué signos y síntomas podemos ver: útero blando, no retraído, taquicardia, hipotensión. Diagnóstico: atonía uterina. Frecuencia: 70% de frecuencia, y puede ser por anomalías de la contractibilidad. Entonces aquí están cada uno de los signos que pueden detectarse de las patologías más probables, ¿no? Y la frecuencia y su etiología. Es un cuadro muy bueno, bien resumido, ¿no? Que es importante que lo lean, que lo analicen, como hemorragia posparto inmediata. Tenemos también a la placenta, ¿no? Íntegra, cuando uno revisa la placenta, pero hay una hemorragia, la placenta está íntegra, se revisan los cotiledones, ven que el útero está contraído, ustedes ya, bueno, dice, probablemente sea un desgarro del cuello uterino, vagina o periné, obviamente van a revisar, y el porcentaje de frecuencia es del 20% y la etiología es un trauma. Entonces, ustedes van a ver cómo cada manifestación inicial, ¿no? Ustedes lo van a relacionar con los signos y síntomas de la paciente, el diagnóstico probable y la frecuencia, ¿no? Entonces, todo este cuadrito es muy importante que lo revisen y que lo lean, ¿no? Y el manejo activo. Esto es importantísimo, el manejo activo de la tercera parte del parto es el MATE, ¿no? Que le llaman, y que es lo que se recomienda. Pero ¿cuáles son los pasos de este trabajo activo? El uso de agentes uterotónicos, tracción y contracción
extracción del cordón umbilical y masaje uterino postparto. Estos 3 pasos. Primero, el uso de agentes uterotónicos, luego la tracción del cordón y luego el masaje uterino. En este ritmo es importante porque pueden tener ustedes una conducta expectante, pero también una conducta activa. Ese es el manejo activo, y está demostrado que el manejo activo de esta tercera parte del parto disminuye muchísimo este tipo de hemorragia postparto, ¿no? Entonces aquí tenemos que la administración de oxitocina u otro medicamento dentro del minuto luego del nacimiento del recién nacido está demostrado cómo disminuye esta hemorragia postparto. Y luego la tracción controlada del cordón, suave, sin tironear, y luego de pinzar y cortar el cordón cuando ha dejado de latir o a 2 a 3 minutos del parto, y el masaje uterino que se da luego de la salida de la placenta. El tratamiento, si no se presenta un tipo de hemorragia, primero comunique al personal, reanime, inicie maniobras, monitoree y detención del sangrado. Todo esto al unísono. El manejo general, la paciente debe ser informada de la situación clínica, se debe explicar los procedimientos, se colocan 2 días, de 16, de 14, se suministran las soluciones, es la acción rápida, ¿no? Para transfusión de sangre, se evalúa el tono uterino, se da masaje uterino, se localiza la causa de la hemorragia. Y aquí tenemos la reanimación. Solicite ayuda, coloque vía, monitoree pulso, evalúe la causa, tono, si hay restos, si hay laceraciones en el canal, explore el canal vaginal, mire si hay coágulos dentro de la cavidad para desechar esos coágulos, porque a veces no dejan contraer el útero. Y datos de laboratorio, estudio de coagulación, transfusión sanguínea, pruebas de coagulación, ¿no? Y en el tono uterino, cuando hay una afectación, masaje, compresión bimanual del útero, uso de drogas uterotónicas. Si hay tejidos retenidos, pues obviamente hay que remover esos tejidos, hacer un degrado. Si hay un trauma, hay que reparar, ¿no? Y coagulopatías, pues el tratamiento específico, ¿no? En las hemorragias, siempre que no responde al tratamiento, chicos, esto es rápido, hay que conformar el equipo. Segundo, la segunda persona tiene que ser ginecólogo con experiencia, el anestesiólogo, instrumentista, laboratorista, todos tienen que verse involucrados. Hay que hacer una compresión bimanual y una transfusión de cristaloide, sangre total y subproductor. Esto es una acción rápida. Aquí en estas guías también ustedes van a ver que hay la prevención de la hemorragia posparto y la del tratamiento de la hemorragia posparto. Ustedes van a ver que la primera de elección es la oxitocina, ¿no? En la profilaxis de primera línea utilizan 10 unidades intramuscular o 5 unidades lentes dentro del primer minuto. Miren acá, en las opciones ya de tratamiento, se pone a sí mismo la oxitocina hasta 20 a 40 unidades en 1000 ml de solución cristaloide a infusión de 250 ml, ¿no? Y tenemos las otras opciones en la prevención, el misoprostol, 600 microgramos vía oral, y si es un tratamiento se sube a 800 microgramos sublingual o hasta rectal. Y tenemos la metilergonobina como última opción, solo en ausencias de contraindicaciones de los demás, 0.2 miligramos intramuscular, la ampolla viene de 0.2 miligramos intramuscular, ¿no? Y se puede optar, en caso de que no haya estas dos, en el tratamiento de la hemorragia posparto con esta ampolla, ¿no? Hasta 2-4 horas, máximo 5 dosis, llegar a 1 miligramo dentro de un periodo de 24 horas. Importantísimas las opciones de prevención y las opciones de tratamiento que se encuentran en las guías del Ministerio de Salud Pública. Tenemos también que lo que debemos dar en la otomía uterina, obviamente lo que ya dijimos anteriormente, en la retención de placenta, pues debe de hacerse la extracción manual, una inyección intrafunicular, misoprostol, puede considerarse una alternativa antes de intentar remover la placenta manualmente. No tiene resultados, coordine con la transferencia, tienen que transferir a esa paciente inmediatamente. Cuando es una inversión uterina, ya describió Aline la técnica que se puede utilizar, importante, en cambio aquí a diferencia del otro, no administrar uterotónicos ni intente remover la placenta hasta haber colocado el útero en su lugar, ¿no?
Y laceraciones, pues repare todas las laceraciones, ¿no? Y si no puede repararla, pues obviamente tienen que derivar a esa paciente de forma inmediata. Chicos, hasta ahí lo que es hemorragia posparto, pero quiero enseñarles también esto de aquí, presentación, esto de aquí. Ya, ¿sí me están escuchando? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Claro. Sí, sí, Quiero doctora. que esto quede súper claro, porque yo les voy a dar todo el ciclo, voy a andar mucho porque son causas de muerte materna. Entonces, eso es lo farmacológico, ¿verdad? Pero si no nos cede, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué opciones nosotros tenemos con esa paciente? Entonces viene el manejo quirúrgico de la hemorragia postparto, ¿no? Entonces, en este manejo quirúrgico tenemos la hemorragia postparto, ya la hemos definido, vamos a seguir dándole que son superior o igual a 500 cc postparto, superior a 1000 en la cesárea, ¿no? Descenso del 10% del hematócrito, sangrado menor asociado a signos de choque y hipovolemia después de un parto, todo esto son definiciones de hemorragia postparto. La hemorragia postparto es un determinante de la calidad del servicio. Escuchen, de la calidad del servicio. Es decir, que si esa institución no está preparada con los insumos y con los profesionales que estén en ese servicio, las personas que conformen el equipo médico, olvídense. No se podrá solucionar, ya que su manejo apropiado reduce sustancialmente la mortalidad materna en nuestro medio, en nuestros países en vía de desarrollo. Factores de riesgo, ya lo hemos visto, progresión del segundo periodo del parto, la falla, placenta átrica, incrementación, macrosómicos, trastornos hipertensivos, inducción de trabajo de parto, conducción de trabajo de parto, todo esto ya lo hemos hablado. La hemorragia posparto está fuertemente asociada con factores que están involucrados principalmente en la progresión del trabajo de parto. Por eso vengo y digo nuevamente, importante el parto grave. La etiología, aquí ya tenemos los porcentajes, las 4T, como ya les había dicho, y la incidencia, ¿no? Este cuadrito también está muy especificado sobre la clasificación del choque hipovolémico, ya también alguien lo habló. Está la pérdida de volumen, el sensorio, la perfusión, el pulso, la presión, el grado de choque y la transfusión. ¿Qué nosotros podemos hacer? ¿Cómo clasificamos ese choque hipovolémico? ¿No? Hemorragia posparto refractaria. Bueno, ¿qué hacemos? Si no cede con todo lo que hemos hablado, viene el taponamiento uterino, las suturas hemostáticas tipo Lynch, la embolización de la arteria selectiva, ligaduras vasculares, histerectomía. Pero aquí también yo quiero mencionar que también se puede hacer por vía vaginal la técnica de SEA, que es la ligadura, pinzamiento, perdón, de las arterias uterinas por vía vaginal. Una técnica súper fácil, que está a la mano, ¿no? Que se la puede optar, es una buena opción también, ¿no? Bueno, aquí tenemos el taponamiento uterino, que es para disminuir el flujo de sangre en una hemorragia, habitualmente postparto, ¿no? Entonces, esto de aquí tenemos al balón de Bacri. Les presento el balón de Bacri. No sé si ustedes ya lo hayan visto a nivel del hospital universitario, pero ese es el balón de Bacri, ¿no? Es un dispositivo intrauterino indicado para reducir, controlar temporalmente la hemorragia. Va a garantizar un tratamiento conservador, ¿no? Es un balón de silicona, se conecta a un catéter del mismo material, se inserta dentro de la cavidad uterina y se va llenando con suero y se va adaptando a la forma de la cavidad, ¿no? Es una opción muy buena. Este es el balón, aquí están los diferentes que tiene los componentes. Tenemos el extremo proximal para el drenaje sanguíneo, el extremo distal para poner el suero y tenemos también el extremo para la bolsa recolectora, ¿no? De aquí se ha hecho estudio, se puede llenar hasta un máximo 500 ml, es obligado a hacer el sondaje vesical, analgesia si es preciso, ¿no?
Pero esto de aquí también debe ir acompañado de antibiótico terapia, ¿no? Y de uso de uterotónicos, mientras está el balón. Se vacía el 50% del volumen del balón a las 12 horas, se va controlando el sangrado, se va monitoreando. Si el sangrado no es importante, se retirará el resto del volumen a las 24 horas. Da muy buenos resultados. Aquí hicieron un estudio en el Miguel Servet de Zaragoza, lo hicieron en julio del 2010 a marzo del 2014, 4 años estudiando este método y hubo excelentes resultados, ¿no? ¿Verdad? La tasa de éxito fue del 95.7%, complicaciones no graves, la más frecuente fue el dolor, y tenemos como conclusión que el taponamiento con balón de Bach es una técnica fácil de aprender, rápida en su colocación, fácil de monitorizar, se engloba el tratamiento conservador, se evita la cirugía, se preserva la fertilidad y tiene una tasa de éxito del 95.7%. Tenemos también diferentes comentarios, las ventajas de este balón de Bacre, ¿no? Y también tenemos otro, que es las suturas hemostáticas de la de Belinch, que la describieron esta técnica en el año de 1997, en un cuadro de atonía uterina, cuando todos los métodos habían fallado. Él es el doctor, doctor ya, el miembro del Real Colegio de Inglaterra, el doctor Belinch, que es el que hizo esta técnica, ¿no? Por eso se llama Belinch, ¿no? Y tenemos aquí, está en inglés, pero aquí está la técnica, como en lugar de la histerectomía se pasa la sutura, ¿no? Y se la pasa luego por la pared anterior, se da la vuelta por la pared posterior, se pasa el hilo, entra y sale nuevamente para regresar a la sutura anterior, a la histerotomía que estaba ya en la cara anterior y se hace el nudo acá. O sea, se lo coge al útero y como que se lo engloba con la sutura en cara anterior y cara posterior, ¿no? Esta es la técnica de Belinch. Y tenemos unas imágenes, ¿no? Y actualmente esta sutura en todo el mundo incluye más de 1.300 casos exitosos, solamente 19 fracasos, y se ha reportado fallas por la mala técnica, retraso en la aplicación y uso de material inapropiado. ¿Cuánto es el éxito de esta técnica? 98%. Alta también. También tenemos embolización arterial selectiva, es un método un poquito más complicado, que requiere de radiología intervencionista, pero vale la pena mencionarlo, ¿no? Tenemos también que el objetivo de esta técnica es disminuir de forma transitoria y no permanente el flujo sanguíneo, de modo que los mecanismos fisiológicos de coagulación actúen por sí solos. ¿Cuál es el inconveniente? Es de escasa disponibilidad. Tenemos las ligaduras vasculares, que son las primeras maniobras a realizar en caso de la parotomía por hemorragia postparto persistente. Son fáciles, rápidas de realizar, conserva la capacidad reproductiva de la paciente, ¿no? Y se deben realizar antes de practicar una histerectomía, ¿no? Es la técnica de primera elección, es la ligadura uterina bilateral, ¿no? Desplazando a un segundo plano la ligadura de las arterias hipogástricas. ¿Por qué? Porque es de mejor accesibilidad y localización, no tan próximas a ureteres o venas iliadas. Y tiene un mayor porcentaje de éxito al disminuir complicaciones iatrogénicas. La ligadura de estas ramas ascendentes de las dos arterias reduce un 90% el flujo de sangre en el cuerpo uterino. Y tenemos la técnica de la ligadura de la uterina bilateral. Tenemos también las ligaduras arteriales progresivas, que esta es otra técnica que consiste en una desvascularización progresiva de los pedículos vasculares aferentes del útero. Aquí está la técnica. Primero la rama ascendente de la uterina, luego la contralateral, luego ambas uterinas, el pedículo lumbovárico, luego el contralateral, ¿no? Entonces aquí tenemos que en el estudio de 103 casos demostró eficacia en un 100%. Y tenemos la ligadura también de las hipogástricas, ¿no? Y tenemos también la histerectomía, que ya es lo que se debería hacer ya como última opción, ¿no? Pero no debe realizarse ni muy pronto ni muy tarde. Así que hay que saber cuándo se debe hacer este tipo de cirugía, ¿no? Tenemos, en caso de fracaso de tratamiento conservador, sutura uterina con gran destrozo uterino o placenta átrica extensa, ¿no? Entonces estas son las técnicas las mismas, en casos en que se tiene que realizar histerectomía, ¿no?
Y esos son los no farmacológicos, chicos, ¿ya? Entonces, ya con esto hemos visto lo farmacológico y lo no farmacológico, ¿no? Y quiero ponerles, chicos, si no están dormidos, unos videos para que ustedes vean algunas cosas que me interesa que sepan. ¿Oyeron? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ok. Chicos, 0 muertes maternas. ¿Ya vieron? Tienen que donar sangre también, ¿ah? Ese es el propósito, ese es de Latinoamérica, llegar a 0 muertes maternas, ¿no? ¿Ustedes en el hospital universitario han visto o tienen el balón de Bacri? Les pregunto. Yo no lo he visto, doctora, pero lo que tenemos es el... ¿No? Ah, No, bueno, no. No. Ya. tenemos el centro de choque. Ya, el de choque, ya. Es importante, este balón tiene un gran resultado, pero lamentablemente, bueno, no contamos acá tampoco, pero tenemos también una forma de hacerlo de manera artesanal. Yo les voy a poner el video Sí, para que doctora. ustedes lo vean. Doctora, así, Ujú. a nuestra guardia sí nos enseñaron. Era con un preservativo, tengo entendido, ¿cierto? Ya, ¿qué nomás lleva? Uy, ya no me Una acuerdo. sonda, Una sonda, sí, una sonda, un equipo el, de monoclisis, después ajá, o acá, sea, el una jeringa de cloruro, bullón. Ajá. el Ya, hilo, ¿ustedes, el hilo ustedes lo para, armaron?
¿Ustedes Sí, lo lo armamos. armaron? Sí, Sí, ¿Lo armaron? ¿Sí? sí, sí. doctora. Ya, perfecto. Entonces, ¿y lo han hecho en algún caso? ¿Han llegado a tener que hacerlo No. en una No, emergencia? Simplemente fue solo así, teórico. sí, solamente en la práctica, o sea, ahí en la clase, en la aula. Claro, exactamente. En las clases que vemos de Ya, unos porradistas. perfecto. Entonces está bien. Entonces vámonos a la técnica SEA que quisiera que ustedes la vean también, ¿ya? Es importante. Pero nada más lo vio mi guardia, o sea, nada más vimos las 3 personas. Creo que las otras guardias no vieron eso. ¿Cuál? ¿Qué no vieron? ¿Cómo? ¿Qué no vieron? O sea, no le digo que nada más en mi guardia fue eso. En la guardia, o sea, Sí, o El sea, los balón. tres. solo, El balón. Sí, ajá, exactamente. El artesanal, Ah, los exactamente. otros no han visto. Entonces le voy a poner el video. no. Ya. Ok. Colocación del balón intrauterino. Vemos una simulación de un Chicos, ¿sí se ultraflácido a escucha? través de la bolsa de plástico. Sí, doctora. Cuando el Sí, útero doctora. está atónico, presenta un sangrado abundante, porque el objetivo es colocar una presión hidrostática interna para evitar el sangrado. La preparación del balón intrauterino requiere de una sonda de Foley, generalmente se sugiere una número 16, un preservativo masculino y un hilo de sutura del número 0. Vemos cómo se coloca el preservativo en la sonda de Foley. Posteriormente se coloca la sutura para evitar que escape el líquido que será introducido a través de la sonda en el preservativo. Se utiliza dos pinzas de aro. La una se coloca en el labio anterior y con la otra se introduce el balón dentro de cavidad uterina. Previa a la colocación del balón, se administra antibióticos profilácticos y se realiza desinfección de vulva, vagina y cervix con yodo povidona. Se administra 500 mililitros de solución isotónica a través del equipo de venoclisis en la sonda de Foley, que ayudará a distender el balón y así producir una presión hidrostática interna que corregirá la hemorragia posparto. Nos ayudamos del mango de un tensiómetro que dará una presión neumática que ayudará al llenado más rápido del balón. Fíjese cómo el líquido ingresa al preservativo y comienza
al llenar la cavidad uterina para producir la presión hidrostática interna que llevará a disminución o a control de sangrado por atonía uterina. Se simula como el balón intrauterino produce presión hidrostática interna que va a controlar la hemorragia postparto. Cuando el balón se llenó de líquido, se coloca un clavo umbilical en la sonda de Foley para evitar que el líquido escape. Una vez colocado el balón intrauterino, se sugiere la colocación de un torniquete abdominal por encima del fondo uterino. Esto va a evitar que el útero siga creciendo y que continúe la hemorragia postparto por atonía uterina. Recordemos que estamos realizando una compresión hidrostática interna y además una externa, y así controlaremos mejor el sangrado por atonía uterina. La sugerencia es que este torniquete se mantenga durante las 2 primeras horas luego de la hemorragia postparto. Debe administrarse oxitóxicos para mantener contraído el útero. Igualmente, el balón intrauterino debe mantenerse hasta 24 horas luego del control de la hemorragia postparto. Su descompresión luego de este tiempo debe ser paulatinamente. La sugerencia es que se extraiga 100 mililitros cada 30 minutos. Se simula la colocación del balón intrauterino en un maniquí. Una pinza de aro coge el labio anterior y con la otra introducimos el balón ya preparado dentro de cavidad uterina. Luego se coloca en la sonda de Foley el equipo de venoclisis que ayudará a la administración de los 500 mililitros de solución isotónica. Se utiliza el brazalete del tensiómetro para que el ingreso del líquido sea rápido y así se controle más eficazmente la hemorragia postparto. Posteriormente colocamos el clan umbilical para evitar que escape el líquido que ingresó al balón intrauterino. Luego se coloca un torniquete abdominal por encima del fondo uterino que se mantiene durante las 2 primeras horas de la hemorragia postparto. Chicos, les voy a dar hola, la técnica SEA se las voy a pasar para que las vean. Esa técnica es muy importante que ustedes conozcan porque es muy práctica, no necesitan mayor instrumental ni quirófano, ¿sí? Se las voy a pasar. Ya, doctora.
Listo, doctora. ¿Sí escuchan, chicos? Hola. Puerperio inmediato, esta Sí, Sí, paciente doctora. sangra sí, doctora. días, esta paciente está ahorita casi cayendo en shock, segundo grado, entonces coloco la bala posterior, le digo a mi auxiliar que por favor le detenga, coloco la válvula anterior, localizo los labios con pinza de anillo recta, voy a pinzar labio anterior, pinza de anillo recta, pinzo labio posterior, voy a decirle a mi auxiliar que hacia el lado derecho de la paciente yo tracciono hacia el lado lateral, toco la comisura y ahí voy a tomar la pinza de anillos curva, habiendo localizado el ligamento de McEnroe, ahí voy a pinzar, haciendo un ángulo lo más recto que pueda, nos vamos hacia el otro lado, localizo la comisura, el ligamento de McEnroe del lado izquierdo de la paciente, ahí toco, ahí voy a colocar la pinza de anillos curva, hago un ángulo lo más recto que pueda y ahí estoy pinzando mis uterinas. Reviso, veo se detiene el sangrado, quito pinza recta anterior, pinza recta posterior, quitamos valvas, ponemos una sonda Foley para valorar diuresis y así mandamos a nuestra paciente. Ok, chicos, ya no los quiero cansar. Tengo algunos otros videos, pero bueno, creo que eso es lo más importante. ¿Ok? Hola. Está bien, doctora. Ya, no se duerman, ¿ah? Bueno, entonces hasta ahí llegamos. Mañana entonces un grupo va a dar a las 12 del día y el otro grupo el día jueves a las 12 del día, ¿no? Así quedamos, ¿no? Esto también entra en el examen, en el aporte, ¿sí? ¿Ok? Ya, doctora, está bien. Vale, Ok, doctora. Doctora, ya chicos. algún temita en especial como que lo más relevante para estudiar? ¿O estudiamos todo, 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 todo? Todo tienen que estudiar, todo, 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 todo. Todo lo que hemos visto. Control Ya, prenatal, historia clínica, hemorragia postparto, puerperio, aborto, todo, todo, todo lo que hemos visto. ya. Tópico. Y ¿qué más era? Claro, hasta aquí, hasta esta clase de hoy que es hemorragia postparto. ¿Ya? Vale, doctora. Ok, chicos, entonces. Alguien faltó a la clase. ¿Quién faltó? Me falta uno. ¿Quién faltó? Déjenme ver. Déjenme ver. Mm, Stephanie, doctora. ¿Quién? Stephanie Antepara. Pero Eh, igualmente ella faltó la guardia pasada porque tiene un problemita con la hermana que está hospitalizada. No sé si se irá en ese asunto. oh, ya. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo? Stephanie Antepara. Ella dio ya seminario, ¿no? Sí. Ya. Ok. Ya. Ok, chicos. Bueno, nos vemos entonces. Chao. Cuídense. Ya, doctora, sí, dice. Chao, doctora. Chao, bye. Gracias. Hasta luego, doctora.